que sí, nuestra condición del clima comenzó a mejorar desde el sábado en horas de la tarde y se ha mantenido. Será bueno que también aprovechemos ya la normalidad a la que va retornando este clima, ministra. Y ustedes tenían una suspensión de clases derivada de la emergencia. A partir de este lunes, ¿qué mensaje, por ejemplo, para continuar la educación a través de las metodologías que se venían aplicando por la emergencia del COVID? La educación sigue, Nelly. Ese es nuestro lema. Sí. Hemos tenido que hacer una pausa pedagógica porque las circunstancias nos obligaban. Sí, hay muchos niños que no han podido acceder a sus clases por televisión porque la red eléctrica se ha caído, porque la conexión de internet ha estado irregular, porque están albergados, porque su casa ha quedado en malas condiciones, porque perdieron su televisor, etcétera. Sí. Entonces los maestros también han estado en situaciones complejas y era necesario hacer esta pausa. Claro, esta pausa terminó el viernes, ministra. A partir de este lunes, ustedes estaban con el programa de educación continua, ¿verdad? No, aprendamos en casa. Pero hay también las metodologías virtuales que se siguen aplicando. ¿Se reanudan hoy, ministra? Sí, usted se refiere a nuestro plan de continuidad educativa, que tiene diversas plataformas, ¿verdad? La plataforma de televisión, la plataforma en internet, que es nuestro micrositio, la plataforma en radio, ¿verdad? Que ha iniciado con la franja de primera infancia, en Radio Nacional de 1 a 2 de la tarde, y las guías impresas, que son las que nosotros estamos haciendo llegar a aquellos alumnos que no pueden hacer uso de ninguna de las otras plataformas. Sí, esto significa que ya hoy todas estas plataformas entran en funcionamiento en la medida de lo posible. Usted decía, por ejemplo, algunas escuelas siguen como albergues, ministra, debido a la condición de lluvia que registramos. Así es, Nelly. Tenemos hasta el día de ayer, al corte del 6 de junio, 89 centros educativos reportados como albergues. Algunos de ellos con problemas incluso de goteras, de derrumbes, y hemos albergado a la gente en la parte más segura del centro educativo. De menor riesgo. Y usted ha estado, ministra, haciendo recorridos y nos dice, continuaré con estos recorridos también para verificar estos centros escolares que funcionan como albergue. Como usted dice, ningún centro está diseñado para ser un albergue, pero se acondiciona, ministra. Se acondiciona. Una de las dificultades que tenemos son los baños, ¿verdad? Porque no estamos preparados para tener a 60, 100, 150 personas necesitando bañarse todos los días, porque los niños a los centros educativos no llegan a bañarse, al menos que sean institutos muy grandes, donde hay instalaciones deportivas, los cuales son muy pocos. No tenemos suficientes baños, suficientes duchas para las personas, necesitamos improvisar. Y a veces pues la gente tiene que turnarse para poder tomar un baño. Sí, será importante, esto es una limitante. ¿Cuánto tiempo más, ministra? Protección Civil le ha informado cómo se van a administrar los centros escolares en los que se funciona como albergue. En este momento, Nelly, no tenemos, digamos, una claridad de cuánto tiempo va a permanecer la gente. Yo creo que esto va a depender. Mire, hay diferentes casos. Hay familias que lo perdieron absolutamente todo. Eso va a tardar un poco más. Y hay gente que está esperando que pasen las lluvias, que se seque un poco la tierra para regresar a sus casas, limpiar y volver a empezar, ¿verdad? Así es que es posible que los albergues comiencen a partir de mañana, pasado mañana, a vaciarse, pero que nos queden algunas familias cuyos casos son más complejos. Sí, claro. Aquí en estos casos complejos, ministra, participan los directores, están pendientes coordinando con el responsable de la administración del albergue. La administración del albergue no depende del Ministerio de Educación, sino que de una comisión de administración del albergue que la forma Protección Civil y que también participan los albergados. Entonces, cada vez cuando entra, se levanta acta para poder establecer formalmente el albergue, y se nombra un coordinador y se nombra comisiones de trabajo. El Ministerio de Educación lo que hace es
abrir las instalaciones y estar presente para ver las atenciones que necesitan las personas en cuanto a las cuestiones que estábamos hablando, si no hay dónde bañarse, ver a dónde improvisar un lugar para que se bañen. Por ejemplo, en el INTI hay una sola ducha que se le cayó la puerta. Nosotros hemos organizado un grupo de reacción inmediata para poder solventar esos problemas. Entonces hemos ido a arreglar de inmediato la puerta, hemos instalado otra ducha provisional para que, porque ahí en el INTI sí hay alrededor de 150 personas, son las personas de la comunidad Nuevo Israel que están albergadas ahí. Por ejemplo, en el Instituto de San Marcos se necesitaban muchas aulas para albergar a la gente, pero no se podían utilizar porque estaban con inundación y con gotera. Entonces las albergamos en unas aulas, primero 3 o 4 aulas, y hemos reparado las otras y ya se pudieron utilizar. Hay protocolos también, como dice usted, si bien no participa directamente el personal del centro educativo, ministra, pero sí escuché que el fin de semana usted estuvo en la colonia Ibu y hablaba de dinámicas de atención psicosocial. ¿Cómo se coordinan estas dinámicas? Hay 2 temas aquí importantes en los que directamente interviene el personal de educación. Una es la atención psicoemocional que estamos llevando a todos los albergues. Hemos puesto a la disposición 88 psicólogos y 44 asistentes técnicos pedagógicos de primera infancia. Entonces ellos van con una metodología acompañados con nuestros títeres de la franja educativa Aprendamos en Casa, de Canal 10. Y esta es una dinámica, obviamente, que requiere de la administración del albergue y de la cooperación del director o directora del centro educativo y del personal que llega ahí a dar la atención. Esta es una dinámica que dura aproximadamente 3 días en cada centro, en cada albergue, y involucra también a los padres de familia, porque recuerde que no solamente los niños están afectados, también los padres de familia, y es una afectación a veces grave, a veces moderada, pero todos están afectados y es necesario no solamente atender sus necesidades físicas, es necesario también atender la salud emocional de la población, sobre todo a los niños, porque muchas veces no nos damos cuenta que los niños están afectados porque ellos no pueden expresar como nosotros expresamos las emociones. Entonces esta es la actividad que nosotros estamos llevando a los albergues, pero también estamos poniendo a la disposición los alimentos que tenemos almacenados en los centros educativos. O sea que a la comisión encargada de los alimentos, nosotros con un acta que hace el organismo de administración escolar de entrega, ellos están en muchos centros educativos cocinando. Por ejemplo, ayer visitaba el centro educativo Las Crucitas en Panchimalco, que es una zona muy afectada. Y pues ahí se estaban preparando alimentos, hay donde cocinar afortunadamente, y las señoras, madres de familia, que siempre han preparado los alimentos, estaban haciendo sopa, tortillas, refresco para toda la gente que estaba ahí. Esto es importante, ministra, y como dice usted, se va a mantener esta atención psicoemocional el tiempo que sea necesario, ministra, porque es todo un proceso, ¿verdad? El estar primero en un albergue, como dice usted, gracias a Dios algunas familias podrán regresar a remover escombros y limpiar sus viviendas, otras pues se les cayeron y ahí hay un plan que ya ha anunciado el gobierno. Pero se mantendrá el tiempo que sea necesario. Sí, es más, quisiera explicarle que los psicólogos que están atendiendo los albergues son parte de nuestras 14 consejerías escolares. En cada departamento nosotros el año pasado creamos 14 consejerías escolares. Las consejerías se dedican al tema de la prevención, de la detección temprana de la violencia, de los primeros auxilios psicológicos, de la atención de dinámicas en grupo en las escuelas para poder prevenir situaciones como el bullying, maltrato, incluso maltrato de parte de los docentes hacia los alumnos, maltrato en el hogar que se refleja en el aula. Entonces todas esas cosas es lo que la consejería hace. Lo que hemos establecido ahora en el marco de la emergencia es una atención directa
en todos los albergues, como le digo, son 88 psicólogos, sí. pero además tenemos la consejería en línea, porque una vez se cierren los albergues, la consejería en línea va a continuar. O sea, vamos a estar atendiendo las necesidades de la gente en línea. ¿Esta consejería en línea se está por habilitar, ministra, o está habilitada ya la plataforma para quienes puedan acceder? Estamos por habilitarla, porque en este momento estamos en la fase de atención directa en los albergues. Será importante, ministra, y háblenos también de los daños que se han registrado. Como usted dice, a consecuencia de estas lluvias hubo daños en distintos centros. Ya nos mencionaba usted que una de las zonas más afectadas, este sector de las Crucitas en Panchimalco. Sí. ¿Tiene un informe preliminar de cuántos son los centros oficiales educativos dañados a consecuencia de la lluvia? Sí, Nelly, fíjese que esto ha ido evolucionando con los días. Al último corte tenemos prácticamente 392 escuelas dañadas. La mayor parte están en los departamentos de Santa Ana, Usulután, San Miguel, La Libertad. En La Libertad hay mucho. Sí, la zona costera, ¿verdad? Usulután. San Miguel tuvo muchos daños también, conocido de inundaciones en amplias zonas, ministra. Así es, también en San Miguel y en Usulután. Sí. Recuerde que nuestra red de centros educativos es una red históricamente frágil en infraestructura. Es una fragilidad estructural de hace muchos años, igual que la fragilidad de la vivienda de las personas. Es la misma situación. Solamente que con la diferencia que nosotros, cuando hay emergencia, podemos evacuar el centro escolar. En cambio, abandonar el hogar es un poquito más complejo. Es más complejo, sí. Ministra, y como hay zonas también, por ejemplo, yo conocía del centro escolar Isla de Méndez, estas son zonas altamente vulnerables, en los que los daños, pues me imagino, serán mayores, ministra. ¿Hay escuelas que estén totalmente colapsadas o son daños parciales los que se registran en estas 392 escuelas? Mire, son daños, le voy a decir en realidad cuáles son los daños, tipo de daños reportados. Los más grandes son los deslizamientos. Taludes, hay escuelas que están rodeadas de taludes o que tienen taludes al lado, enfrente. Sí. Eso es lo más grave porque es, digamos, un trabajo mucho más complejo para realizar. Por ejemplo, ayer en Las Crucitas, en la parte trasera de la escuela hay 2 taludes. Uno de la escuela en el patio del recreo y otro talud que da a las viviendas que están abajo. Entonces hay que hacer un doble trabajo de retención ahí. Además de todos los daños que ha subido el centro educativo, tiene colapsado el sistema eléctrico, los techos, el viento levantó los techos. Y no hay una zona, digamos, decente para que la gente pueda bañarse. Sí. Está todo improvisado y bueno, así medio bastante deteriorado. Claro. Y hay erosión de terrenos por falta de muro de contención, amenaza de fundaciones, módulo de aula, grietas en terrenos por escorrentías, desprendimiento de fascias. La humedad ha provocado que caigan alambres encima de la institución y lo más común son los daños en techos, cielos falsos, filtraciones en gradas, aguas que han penetrado por la pared y las paredes chorrean agua. En realidad es una situación compleja y diversa. Y como estamos hablando de más de 5,000 centros educativos, o sea, tener 400 centros educativos dañados es una tarea bastante grande la que tenemos por delante. Y como usted decía, ministra, la labor del maestro es, bueno, una labor de ser líder comunitario. Y en estos momentos no es bueno transmitir pesimismo, hay que tener claro este panorama complejo, pero por ejemplo, ¿cómo sobreponernos, ministra? ¿Cómo enfrentar la situación? Y como usted nos decía, a partir de este lunes empieza el proceso del programa de educación continua, porque el país no se puede detener. Así es, la vida sigue
así, Nelly, y precisamente por eso es la importancia de la atención emocional que estamos llevando a los albergues. Esa pregunta que hace usted es clave. ¿Cómo podemos sobreponernos? Y a todas las personas que han sufrido algún daño y que están impactadas emocionalmente, lo primero que se les recomienda es reconocer sus emociones, reconocer que es normal estar angustiado, tener miedo, sentir tristeza, llorar. Eso es necesario. Más bien es indispensable hacerlo, porque eso nos permite procesar esas emociones. Una vez nosotros hemos aceptado lo que estamos sintiendo, lo hemos expresado, lo demás viene más fácilmente. Fíjese que en el Centro Educativo República de Honduras, las psicólogas estaban trabajando con unos adolescentes que estaban ahí. Yo me senté con ellos a observar los dibujos que estaban haciendo. Y realmente el nivel de resiliencia de nuestra gente es maravilloso, es sorprendente. Son muchachos que su familia y ellos han perdido todo, pero ellos están dibujando arcoíris. O sea, dibujan abajo del arcoíris una carita alegre, una carita triste, que es lo que significa la vida. La vida está llena de sonrisas y de lágrimas al mismo tiempo, pero siempre hay un arcoíris, siempre el sol vuelve a salir. Y los muchachos, a pesar del dolor y la tristeza, mantienen su esperanza. Entonces, sobre eso hay que trabajar, sobre la resiliencia. Y mantienen metas y todavía tienen expectativas y sueños. Eso es importante, mantener la esperanza, como nos dice la ministra de Educación, nuestra invitada de hoy. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial aquí en Punto de Vista y vamos a volver con nuestra invitada, la titular de Educación, Carla Ananías de Varela, aquí en la cabina azul de La Poderosa. Siempre vamos en busca. Una inquietud para la ministra. Buenos días. En la número 2, Miguelito, disculpe. Sí, en la 2. Hola. Aló. Buenos días. Sí, de San Martín. De San Martín, dígame. Nada más para decirle a la señora ministra que cuando se reanuda para los alumnos en todos los niveles, de kinder, parvular y hasta nivel superior. Y la otra inquietud que tengo, que cuál es el objetivo de tener atrapada a la gente cuando la epidemia ya subió, no ha tenido el gobierno el control necesario, se le fue de las manos y no quieren aperturar la empresa privada, nada, es que es como un negocio que quieren montar, nada más, es mi opinión. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted lo ha dicho, ministra, y ahora nos lo va a explicar, que la escuela fue la primera que cerró porque qué difícil es el distanciamiento en los centros escolares y los padres de familia debemos pensar en la salud de nuestros hijos. ¿Cómo se visualiza? Está usted, me imagino, muy atareada, 2 emergencias, los centros dañados. ¿Cómo usted, padre de familia, va a querer que su hijo vaya a una escuela que tiene daños y además que todavía no se han definido protocolos sanitarios? Es compleja la situación, ministra. Tal vez para responderle a la persona que llamó, decirle que no es Educación quien define ni va a definir en qué momento vamos a abrir. Es el Ministerio de Salud, porque esto va a depender de la evolución de la pandemia. En los países donde se ha abierto, las escuelas se han abierto 2 semanas después de haber tenido 0 casos y se ha ido gradualmente por municipios, por regiones donde los casos ya no se reportan, ¿verdad? Esa es la manera responsable. Sin embargo, nosotros nos hemos preparado para esto y tenemos ya listo un protocolo de regreso a casa, a clases, de regreso a clases, perdón. Entonces esto ya es tenemos ya un borrador que vamos a consultar con diferentes sectores, obviamente con nuestro sector docente, ¿verdad? Ellos nos tienen que decir cómo se sienten con esto, pero ya lo tenemos listo, porque esa es nuestra responsabilidad. Sí, claro. Pero no es nuestra responsabilidad de decir cuándo vamos a abrir, sino de salud. Este protocolo está siendo validado por el Ministerio de Salud, puesto que esta es una emergencia que tiene que ver con salud, ¿verdad? Dejemos por un momento aparte la emergencia de las lluvias, pero para aplicar este protocolo es salud que nos tiene que decir de acuerdo, porque además ellos nos van a acompañar, así como nos están acompañando en los albergues.
Los médicos, las enfermeras están presentes en todos los albergues, llevan un monitoreo diario de la salud, de la temperatura de todos los que están albergados, se han desinfectado los espacios antes de que la gente llegue. O sea, hay todo un seguimiento y acompañamiento de salud, y así será al momento de regresar a la escuela. Sí, pero no podemos decir vamos a regresar en septiembre, vamos a regresar en agosto. Eso será, como dice usted, dependiendo de cómo se vaya registrando. He visto cómo han aumentado el número de pruebas, y dependiendo de los resultados de esas pruebas que se hagan, me imagino Salud va a ir considerando cómo va a ser esta reapertura de las actividades de las clases. Sobre las actividades productivas, bueno, hay ya una comisión trabajando. Ayer se reunieron, fíjense, veía que estaba reunido el secretario jurídico con comerciantes, con empresarios y el ministro de Trabajo, preparando también una próxima apertura que será gradual de actividad económica propiamente dicha, que no tiene nada que ver con la actividad educativa, que será un protocolo diferente, ¿no? Así es, la segunda pregunta que tenía que ver con eso, creo yo, porque no la comprendí muy bien, no es competencia del Ministerio de Educación, pero sí, en Casa Presidencial ya se está trabajando en eso juntamente con los sectores empresariales de todo nivel. Ministra, hay también inquietudes de quienes han estudiado en estas modalidades flexibles, quienes terminaron su bachillerato ya y estaban por su proceso de graduación. Yo entiendo que ellos lo que quieren es como tener el título, preparándose, como usted dice, para una expectativa, buscando algún puesto laboral o algo, no sé. ¿Hay también alguna línea de información para los procesos administrativos de entrega de títulos de quienes han terminado el nivel de bachillerato en educación a distancia o flexibilidad? Sí, Nelly, nosotros tenemos 2 números de teléfono donde se pueden hacer consultas de todo tipo. El 2592-2009 y el 6008-3286. No sé si lo repito, 2592-2009 y 6008-3286. Así que cualquier consulta, por favor, háganla en cualquiera de estos números. Por el momento, ministra, digamos que todos los esfuerzos, hay prioridades en la gestión educativa. Ahora los esfuerzos de todo su equipo de trabajo orientado, en primer lugar, a la situación de lluvias y paralelamente, ministra, a lo de la emergencia por COVID-19. ¿Cómo están ejecutando las acciones? ¿Hay instrucciones nuevas para el personal o solo se reactivan las instrucciones con las que se venía trabajando? El día de hoy, lunes, regresamos, digamos, a las actividades normales de nuestra continuidad educativa. Estamos en la fase 3 de la continuidad educativa. Desde el 25 de mayo habíamos iniciado ya esta fase y fue ahí, y le voy a describir un poco en qué consiste la fase, la tercera fase de continuidad educativa, que es la que se reanuda a partir de hoy. Lanzamos la franja educativa Aprendamos en Casa, ¿verdad? Que ya todos la conocen. Estamos haciendo un esfuerzo porque en los albergues haya un televisor donde los niños puedan darle continuidad a sus clases. Iniciamos a las 7 a.m., con contenidos dedicados a primera infancia, y de las 8 a.m. en adelante combinamos las teleclases con series, nosotros le llamamos de eduentretenimiento, que entretiene y al mismo tiempo educa. A las 3:30 volvemos a transmitir el contenido de primera infancia por aquellos niños pequeños que no lo han podido ver en la mañana. Hemos hecho bastantes alianzas, Nelly, con varios medios privados, radios, cadenas de televisión que están transmitiendo la franja Aprendamos en Casa. En Radio Nacional tenemos el programa destinado a la primera infancia llamado Crecer Leyendo, que ya se lo mencionaba, el cual transmite de lunes a viernes de 1 a 2 p.m. Ahí hay cuentos, también hay atención psicoemocional a través de los cuentos y al mismo tiempo estamos siempre actualizando nuestro micrositio donde se suben las guías con las cuales los docentes y los alumnos trabajan, que es la www.minel.gov.sb/pleca emergencia COVID-19. Hasta el momento hemos tenido muchísimas visitas, más de 3 millones de visitas a este micrositio.
Y al mismo tiempo estamos en el proceso de formación de los docentes, Nelly, para poder utilizar la plataforma de Google Classroom. Ya estamos finalizando con el primer grupo de 30,000 docentes. Y además seguiremos imprimiendo guías. Esta guía que le menciono, que está en el micrositio, nosotros la imprimimos y la distribuimos y la llevamos a aquellos lugares donde no hay electricidad, donde no hay internet, donde no hay televisión. Y ahí, digamos, es responsabilidad de los docentes, se programan días, ¿verdad? He visto algunos avisos de escuela que programan fechas para decirle a los estudiantes que pasen o a los padres de familia a retirar estas guías en las zonas que, como usted dice, ministra, no tienen acceso a internet o es muy deficiente. Hay fechas específicas en las que ellos pueden ir a traerlas en físico también, las guías. Así es, en este momento vamos a proceder a la entrega de la guía de la fase 3. De la fase 3, y es una organización entre la dirección departamental y los directores de los centros educativos. Ellos, según sus condiciones, según sus herramientas y vehículos que tienen, se organizan para hacer llegar las guías a los alumnos. Hay una participación en la número 2. Buenos días, le escucha la ministra de Educación. Muy buenos días. Buenos días. Señora ministra de Salud. De Educación. De Educación, Sí. perdone. Ajá. Óigame, fíjese que mi consulta es en punto acerca de los chalets de escuela saludable. Bueno, yo tengo un chalet allí en espera, ¿verdad?, que se reanuden las clases, pero la situación es que como también cuando vino la emergencia se cerró todo y al cual obtuvimos pérdida. ¿Qué tipo de ayuda o qué es lo que hay que buscarse uno para una pronta reapertura, verdad? Yo sé que todo es difícil en estos momentos, pero ¿qué es lo que podemos nosotros hacer como encargados de chalet de la escuela saludable? Muy amable, que tenga buen día. Gracias a usted. Bueno, él es como una de las personas afectadas, ministra, por este cierre, ¿verdad?, que ha generado también repercusiones. Sí, en este momento tengo que decirle que mientras los centros educativos no se abran, los chalets no se van a poder abrir, porque ¿a quién le van a vender? Claro. Sí. Entonces es necesario que esperemos y que tal vez en la oferta de créditos que el gobierno va a poner a la disposición de los micro y pequeños empresarios, ustedes puedan abocarse para compensar de alguna manera. Sin embargo, desde el punto de vista de educación, el chalet no se va a poder abrir mientras no se abra el centro educativo. Sí, sí. Lo que él decía, ministra, es como un paliativo, porque ha habido algunos programas compensatorios y pues él, me imagino lo que buscaba es si desde el ministerio se pudiera como hacer el registro de estas personas que teniendo estos chalets no han tenido ingresos porque están cerrados desde marzo, ¿verdad? Sí, es la misma situación con los transportistas, con los que tienen microbuses y buses que transportan escolares. Sí, sí. Es difícil también. Sería de diseñar, porque fíjense que la Lotería Nacional de Beneficencia nos comentaba que logró hacer un censo de sus vendedores para buscar formas de cómo incluirlos en esto de los programas compensatorios. Y originalmente estuvo, fíjense, el bono y después está la bolsa solidaria, ¿verdad? Sí, eso sí es posible. Nosotros podemos ayudar con ese censo para que Economía, que es quien va a organizar esto, pueda apoyarlo de alguna manera. Será necesario, ministra. Y decía usted, me llamó la atención la capacitación de maestros. La educación cambiará, ministra, nuestra realidad y la normalidad a la que pensamos ir regresando gradualmente no será la misma antes de enero de este año, ¿verdad? ¿Usted cree que también en el rubro de capacitación de maestros se va a ir modificando el sistema educativo que teníamos en cuanto a la metodología de la enseñanza? Por supuesto que sí, Nelly. Yo creo que después de esta pandemia nada va a ser igual nuevamente, porque han sucedido muchas cosas interesantes, ¿verdad? Cuestiones que si bien son negativas, pero que nos han dejado lecciones positivas. Se han roto paradigmas. Sí. Antes de esto creíamos que la educación virtual iba a ser difícil, que era compleja y que no todos los docentes o la mayoría de los docentes iban a tener alguna resistencia al respecto, pero ha resultado todo lo contrario.
hemos tenido una respuesta inédita de parte de los docentes y un interés muy palpable de quererse formar en las formas virtuales de enseñanza. Entonces, cuando nosotros regresemos, no solo la enseñanza, la manera de enseñar va a cambiar, sino la manera de aprender y de formar a los docentes. Además, vamos a ahorrar bastantes recursos, porque la educación presencial, que no va a dejar de existir, sí, la educación presencial a los docentes es mucho más costosa y mucho más compleja que la educación virtual. Ministra, ¿y cómo va el porcentaje de capacitación de docentes en esta tecnología? Por ejemplo, el Google Classroom, que me decía usted, están utilizando. ¿Han logrado cubrir a los docentes de estos más de 5,000 centros de enseñanza con los que cuenta el sistema? Usted haga un cálculo. En el sector público tenemos alrededor de 45,000 docentes. Sí. Tenemos capacitando en este momento 30,000. Wow. Sí, y venimos ahora en este mes con el segundo grupo. Ajá. Y también quiero decirle que no solamente son docentes del sector público que están capacitándose, también del sector privado. Qué bueno. Ellos nos solicitan que por favor quieren ser parte de la formación. Es importante. La Asociación de Colegios Privados ayer emitía un comunicado, fíjese, ministra, anunciando que ellos van, dicen, ya con el proceso de evaluación en el sistema virtual también. Los colegios privados son autónomos, ministra, no hay, digamos, una participación directa del ministerio en procesos administrativos. Pero sí, ustedes son los que los autorizan, los clasifican y todo a los colegios privados. ¿Cómo va, digamos, el seguimiento que ustedes tienen sobre algunas dificultades que siguen enfrentando los colegios privados, ministra? Nosotros, a través de los teléfonos que acabamos de dar, hemos recibido y seguimos recibiendo muchas denuncias sobre la manera de trabajar de algunos centros educativos privados, no todos, ¿verdad? No quiero generalizar. Pero la queja más importante ha sido la sobrecarga de trabajo que estos centros educativos están dejando a los alumnos, ¿verdad? Y esto nosotros hemos tratado de regularlo y lo seguimos regulando, le damos seguimiento, ¿verdad? También algunas denuncias sobre universidades, a las cuales nosotros les damos seguimiento, aunque las universidades son independientes administrativa y financieramente, pero no educativamente. Por ejemplo, cuando nosotros decretamos la suspensión de clases, tiene que acatar el sector privado también. Cuando nosotros decimos que vamos a tener una pauta pedagógica, tiene que acatar el sector privado. Así es que reiniciamos el día de ahora y ellos deben de acatar, ¿verdad? Si es que no es que el sector privado se le ocurrió comenzar hoy. No, sí, ellos estaban anunciando incluso en el comunicado que puso la Asociación de Colegios Privados, decía eso, que una vez pasada la pausa que se había ordenado por la emergencia de la lluvia, recordaba a los estudiantes y a los padres de familia que hoy se reanudaban ya sus clases en línea y los procesos evaluativos. Hay otra participación en la número 1. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, les llamo de Cojutepec. Adelante. Hacerle una consulta con relación a la transferencia. Se le corta su señal, fíjese. No sé si está en movimiento. Con respecto, me decía. Con relación a la transferencia que la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada de 7 millones a la demanda para pago de salarios del Ministerio de Educación, particularmente consultarle a la ministra qué criterios técnicos utilizaron para hacer esta transferencia, dada los problemas o las deficiencias en el tema de educación que tiene el país. Y bueno, ahora escucho que hay alrededor de 300 escuelas afectadas por la situación de lluvia, sin mencionar que, bien decía también la ministra, la situación histórica en la que se encuentran las escuelas. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos bastante dificultad con su comunicación, pero le comprendió, ministra. Yo le oí de una transferencia. Han hecho transferencia a la Asamblea, entendía que autorizó para CONAMIPE, para ANDA, pero no sé si para ustedes también, ministra. No, yo creo que él se estaba refiriendo al recorte que le han hecho a educación,
a raíz de la pandemia, y no solamente a educación, sino a otras instituciones, ¿verdad? Ya representantes del gobierno antier y ayer explicaban cuáles fueron los criterios para aplicar esos recortes, que ha sido priorizar la atención a la pandemia, o sea, salvar vidas. Sí, se ha orientado mucho a salud esta emergencia que realmente nos sigue golpeando, ministra. Y los uniformes, preguntaba un oyente sobre el proceso de entrega de los paquetes escolares que también ustedes administraban. Y usted me decía, hay un compromiso con proveedores. ¿Cómo se hace la mecánica administrativa? Porque no tenemos alumnos en la escuela y uno dice, ¿para qué voy a estar entregando uniforme si estamos con la emergencia por la pandemia? No, el primer uniforme se está entregando, a pesar que los alumnos no están, porque tenemos el compromiso con los proveedores y llevamos un porcentaje bastante elevado del pago a los proveedores, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestros compromisos, a pesar de que a lo mejor los uniformes ya no les van a quedar a los niños. ¿Verdad? Porque con esta pandemia todos han crecido. Claro, ya están en casa, no hay mucha actividad física. Pero no, estamos pagando a los proveedores y estamos entregando los uniformes a los centros educativos. Claro, no todos los directores pueden entregarlos, ¿verdad? Porque hay un problema de movilidad. Claro. Así es que creo que a medida que las escuelas se vayan abriendo, estos uniformes se van a hacer llegar a las familias. Claro. Bueno, ministra, muchas gracias por compartir con nosotros y toda la audiencia de la KL el importante trabajo que usted sigue desarrollando, atendiendo las necesidades educativas, y como usted dice, pues la educación sigue, nos dijo cuando comenzamos nuestra entrevista, así es que debemos de poner todo de nuestra parte y ojalá que salgamos adelante, ministra, como en tantas ocasiones nos ha tocado. En educación somos una comunidad y todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos un rol que cumplir, tanto el padre de familia, el docente y también el ministerio. Así es. Y los padres de familia no deben de descuidar su rol. A veces queremos que solo el docente haga la función de la educación. Esa es una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, una de las lecciones positivas, ¿verdad? Que los padres de familia han comprendido el rol del docente, porque ellos han tenido que darle seguimiento a los estudios de sus hijos, se han dado cuenta de la importancia del trabajo del docente y imaginárselo multiplicado por 30, el trabajo que ellos hacen con un hijo, con 2 o 3, multiplicado por 30. Pero también el docente tiene que aprender que no se trata solo de transmitir contenidos y que no estamos en una situación de trasladar el contenido completo de un ciclo o de una materia a un alumno, porque no es esta la circunstancia, no es el momento, ni tampoco es el método. Creo que ya tenemos que dejar atrás todos los métodos que tienen que ver con memorización y con copia. No se trata de mantener a los niños entretenidos copiando una lección a un cuaderno. Se trata de ayudarles a pensar y a resolver problemas y a ser independientes para aprender. Muchas gracias.